Ok, creo que es momento de dar un inicio. En todo caso, pues vamos a invitarle a José a que generosamente nos brinde sus conocimientos de tal manera de que podamos avanzar y seguir compartiendo estos interesantes aprendizajes que nos tiene este módulo pero muy básico para este programa de gerencia en seguridad ciudadana. Adelante, mi querido José. Muchas gracias, mi estimado Fernando, gracias. Bueno, buenas noches con todos, estimados colegas, compañeros de la seguridad. Quería, bueno, antes de iniciar, consultar, no sé si, Fernando, podemos ya, porque hoy día, antes de iniciar, íbamos a quedar en si ya tenemos definidos los grupos. No sé si te mandaron la información, Fernando. Ya. ¿Cómo estamos? No sé si me puedes comentar. Sí, yo creo que ya tenemos definidos los grupos, cada compañero ya tiene su equipo de trabajo y como te dije, si alguno no lo tuviera, tendríamos que insertarle ya en el proceso desde hoy mismo. Ya, o sea, entonces yo me imagino que como más o menos suele, no sé cuánta gente, la mayoría de haber escogido tal vez el caso 1 o cómo estaremos. Bueno, podemos hacer entonces un poll ahorita. Déjame preparar para saber cuántos tengo, ¿ok? Ya, sí, gracias. Mientras tú avanzas, yo... Gracias, ok. Bueno, como les comentaba, mis estimados colegas y amigos, a ver, el día de hoy vamos a continuar con este interesante tema que es el manejo de crisis, y espero, bueno, que hayan revisado un poco lo que tratamos la clase anterior. Vamos a compartir, en unos minutos más se va a conectar Fernando Chávez, que es un consultor de mucha experiencia. Ya vamos a hacer la presentación cuando él se conecte, con quien vamos a continuar ciertos temas de esta clase. No sé si de la que vimos de la clase anterior quedó algo quizás en consulta, algún tema de quizás alguna inquietud que hayan tenido o algo para iniciar ya con la siguiente clase. No sé si hay algún comentario o algo que haya quedado por tal vez en el aire. Si gustan, alguien que tenga algún comentario, por favor, para antes de continuar con lo que tenemos previsto para hoy. Bueno, no, me parece que no tenemos ningún comentario por el momento. Entonces, bueno. A ver, vamos a comenzar por acá. Listo. Bueno, como ustedes conocen y hemos ya palpado, ¿no? Y como hemos conversado en la clase anterior, el Ecuador y el mundo en general necesita realmente que no solo existan profesionales que manejen y que dominen la administración y el manejo de crisis y todo lo que significa el manejo de emergencias, sino también los ciudadanos y los miembros de cualquier organización deben estar claros, ¿no? De cómo proceder y cómo actuar. Cada vez tenemos eventos más disruptivos, ¿no? Como que interrumpen el negocio, más violentos. Como conversábamos en la clase anterior, hay la naturaleza mismo como que se ensaña, entonces ahí parecería, ¿no? Que hay muchas más interrupciones a la continuidad normal de la ciudadanía en general, de los negocios en general, o de las organizaciones que están haciendo su función y su trabajo en la sociedad. Entonces, bueno, eso es lo que les dejo como inquietud. Es importante que ustedes, y ojalá que muchos profesionales más, pues comiencen a ver de cerca la administración de crisis. De hecho, y en esta clase vamos a ver justamente algunos estándares internacionales que tiene la administración de emergencias y manejo de crisis. Y bueno, para el día de hoy, los objetivos que tenemos es primero entregarles el marco teórico para establecer una planificación de operaciones. O sea, cómo ustedes, en qué se deben basar, ¿no es cierto? Cuáles son un poco la base teórica de este tipo de manejo, ¿no? En las emergencias,
Y todo, como les dije yo en la clase anterior, todo va siempre desde un análisis de riesgos, ¿no? Si nosotros vamos a, qué sé yo, a ubicarnos o algún personal de la policía es quizás dado el pase a un X población, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace? Es empaparse justamente de los principales problemas, les llamamos, o peligros a veces, ¿no? Pero eso es lo que ustedes hacen, un análisis de riesgo. ¿Qué problemas, qué es lo que a la ciudadanía le afecta más? O si estamos quizás responsables de la seguridad de una organización, vamos a quizás hacernos cargo de esa función, tenemos que investigar, averiguar, y eso se hace con cuestionarios, con checklists, con entrevistas, y lograr averiguar justamente qué tipo de incidentes ha habido en la anterioridad, ¿no es cierto? ¿Cuál ha sido la frecuencia? ¿Con qué frecuencia se repiten? Por ejemplo, quizás hay algún tipo de desastre, algún problema con la naturaleza, quizás hay un evento antrópico como quizás el robo a personas, robo interno, entonces quizás salen las estadísticas de algún tema y nos permite orientarnos hacia dónde tiene que ir nuestro plan, como habíamos conversado, ¿no es cierto? El plan va en función de los principales eventos, los eventos que interrumpan el negocio. Entonces vamos a ver ese marco teórico el día de hoy y también obviamente lo que tiene que ver con un poco la gestión de riesgos. Vamos a comunicar el compromiso de recursos, la estructura y la capacitación de responsabilidades, ¿no? O sea, esto es importantísimo porque tanto la cabeza de alguien que esté hecho cargo de la crisis como las diferentes funciones que existen, ¿no es cierto?, en el manejo, tienen que estar claras en sus funciones, claras en el nivel de comunicación, el nivel de coordinación que tiene que existir en la administración y manejo de crisis. Y eso, ¿cómo se logra? Primero, obviamente, estableciendo un plan adecuado, ¿no es cierto? Establecemos el plan, luego tenemos que establecer básicamente las diferentes interacciones, establecer las responsabilidades en cada una de las funciones que tenga. Cada una de estas funciones o áreas de responsabilidad debe tener sus recursos, se tiene que establecer también esos recursos. Pues vamos a ver toda esa parte también en lo que cabe de la clase de hoy y lo que continúa también. Y al final vamos a proporcionar los lineamientos de estándares y guías para la gestión de crisis, ¿no? Que son obviamente no solo aceptados, sino son consumidos a nivel mundial. Una recomendación y un paréntesis que siempre se hace cuando estamos acá trabajando en cualquier tema de seguridad. Es importante que ustedes se alineen con estándares siempre, con algún tema o algún, como les conversaba en la primera clase, ¿no es cierto? Siempre hay la revisión, por ejemplo, de las ISO. Las ISO son un estándar internacional súper amplio. Hay más de, para que ustedes conozcan, más de 15,000 en realidad diferentes normas, guías y demás de las ISO, porque las ISO no solo son en temas de quizás de seguridad o de prevención, hay para cada una de los diferentes ocupaciones que uno se puede imaginar. En la industria petrolera, por ejemplo, hay cientos de ISOs. En la industria de quizás la logística y todo lo que es la cadena logística, hay otras cientos más. Entonces, hay muchos del tema. Bueno, en todo caso, lo que yo quiero recomendarles es que si ustedes están como responsables de seguridad de alguna organización y quieren comparar su gestión contra algo, es recomendable que ustedes la comparen con alguna de los estándares o guías que existen a nivel internacional. ¿Por qué? Porque los mejores referentes son justamente los organismos internacionales, porque como les decía en la primera clase, los riesgos, los problemas son globales, se matizan nada más con ciertos temas que tengamos ya característicos de la región, del país, de la provincia. Entiendo que no existe una política. Sí, perdón. ¿Hay algún comentario? Porque se cruzó ahí. Bueno, en todo caso, como les comentaba, y ahí solo para darles un ejemplo, no sé si hay gente que tenga empresas de seguridad, por ejemplo, hay una ISO que también es MEVA, la ISO 18778, me parece que es justamente de las buenas prácticas en la parte de manejo de seguridad privada, por ejemplo. Entonces, así hay algunas otras lineamientos o estándares que sirven para justamente las mejores prácticas
en cualquier tema que estemos hablando. En este caso, en el tema del manejo de crisis, hay algunas que vamos a comentar. En todo caso, bueno, ya hemos hecho la presentación del curso, estuvimos conversando el primer día, estamos ahorita haciendo una introducción básicamente de la importancia en el manejo de crisis. Vamos a ver los estándares de industria, vamos a trabajar también cuando veamos obviamente los estándares, vamos a entender claramente lo que tiene que ver con la definición de emergencia. Obviamente aquí hay varios términos que ustedes tienen que estar claros, ¿no? Porque una parte del marco teórico es importante tener y de alguna manera todos manejar el mismo criterio. A veces hay confusiones, sobre todo por el tema de riesgo, amenaza, peligro. A veces no se digiere, no se entiende bien, a veces hay confusiones que creo que es importante, si vamos a hablar del marco teórico, es importante pues estandarizarles con ustedes y trabajar en ese sentido el resto de la materia que vamos a trabajar y la práctica que se va a realizar. Como les dije, pues al final este tema es que mientras vamos a recibir una introducción teórica, pues vamos a ir trabajando paralelamente con los grupos y ya poniéndole en práctica. También vamos a analizar, como les dije, el tema de amenazas, la evaluación de riesgos y el análisis del impacto en los negocios. Esto es una cadena, ¿no? O sea, nosotros analizamos primero, claro, no sé si hay alguien para un poco, alguien que me va a hacer un poco interactivo aquí. ¿Quién me puede dar la diferencia entre amenaza y riesgo? ¿Quién más o menos le ubica ahí un criterio? Como les digo, que nadie es dueño de la verdad, a veces hay ciertas definiciones que nos pueden dar una orientación, a veces no. Alguien que se anime y nos diga cuál es la diferencia, por ejemplo, entre amenaza y riesgo. ¿Cuál es el concepto de lo uno y lo otro? Buenas noches. Bueno, en el tema de riesgo es la probabilidad de que se pueda cristalizar la amenaza. Y el riesgo es la posibilidad, más que todo, de que se pueda cristalizar esta amenaza. Y dentro de la amenaza puede ser algo físico, algo físico por lo general, que puede constituir una posible causa de un riesgo. Pues se juega con esos dos conceptos más o menos. Y ya, a ver, entonces, la amenaza, ¿me puedes repetir el concepto de amenaza solo tu criterio? ¿Amenaza? La amenaza es una posible causa de riesgo. Es una posible causa, es algo que puede ser algo físico, por ejemplo. La amenaza es el volcán Cotopaxi, un ejemplo, por ejemplo. Y el riesgo existe el riesgo de que producto de una erupción existe una luz. Eso es un ejemplo entre riesgo y amenaza. Ya, muchas gracias, Diego. Gracias, claro, está bien el tema. ¿Alguien tal vez alguna otra idea? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, la amenaza se caracteriza por tener tres tipos de características. La que tiene está compuesta por una capacidad, una intención y una motivación. Ya. Ya, gracias, Jorge. Bueno, en realidad hay varios temas ahí que es importante chequear. Hay un concepto, y me adelanto un poquito para no dejarles ahí con la duda. La amenaza está, digamos que en el ambiente, ¿no? Es general. Por ejemplo, aquí a Quito, ¿qué le amenaza? No sé, estamos en Quito la mayoría. ¿Qué tipo de amenazas naturales tenemos? El volcán. Tenemos quizás, o sea, la erupción, ¿no? En este caso, lo que hablamos el otro día, los diluvios, los deslaves en occidental puede ser otra amenaza. ¿Qué otra amenaza puede haber ahí? Terremotos. Son las amenazas. Eso viene a ser un símil del peligro en temas de seguridad industrial o safety, ¿no? Esto es en general. La amenaza no está medida todavía, es la parte inicial, como le dijo Diego. ¿Cómo establecemos? En el segundo paso, establecemos el riesgo. ¿Y cómo establecemos el riesgo? Hay un concepto clave que se lo maneja en CIS Internacional. La amenaza se aprovecha de la vulnerabilidad para generar un riesgo, para establecer el riesgo. Es decir, por ejemplo, la amenaza de inundación, ¿no es cierto?
esa es la amenaza. Si una casa, por ejemplo, está al filo del río, ¿no es cierto? No tiene ningún tipo de contramedida, no tiene ahí quizás unos muros de piedra que le ayuden un poco a contener y versus una casa que está un poquito más alta con los muros de piedra, con un poquito más de quizás de consideraciones y contramedidas de seguridad. Las dos casas tienen la amenaza de inundación, ¿no es cierto? Pero la una es más vulnerable que la otra, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? El nivel de riesgo que ya es medido y que ya se habla en porcentajes, para la que está más a la mano, la que no tiene los muros de piedra y demás, ese nivel de riesgo va a ser más alto que la otra casa. Entonces, la diferencia entre amenaza y riesgo es una vez que la amenaza es general, no se ha medido todavía, y el riesgo ya se establece en función de la vulnerabilidad de cada, en ese caso, instalación, quizás organismo o lo que vamos a la instalación física o el sitio o la persona a la que estamos prácticamente comparando. No sé si me he explicado ahí, no sé si queda claro. Alguien que tenga alguna consulta tal vez en ese sentido. Me adelanto un poco ahí. Les dejamos claros, no sé si Jorge, estás con el micrófono abierto, no sé si estamos claros. Michael, ¿quedó claro para usted, Michael? Listo, gracias. Gracias. Entonces, ese es básicamente. Vamos a reforzar esos conceptos en las siguientes láminas. Vamos a conversar del tema. Es importante que ustedes conozcan este tipo de conceptos. Sí, ¿hay alguien que quiere intervenir? Jonathan. Sí, nomás quería consultar nomás, que no sé si escuché bien. Me dijo que la amenaza es es la vulnerabilidad. La amenaza es la vulnerabilidad. No, la amenaza se aprovecha de la vulnerabilidad para establecer el riesgo, para que se genere un riesgo. Se aprovecha. Sí, Okay, se aprovecha la vulnerabilidad. Se aprovecha, exacto. O sea, es decir, la amenaza está ahí, ve algo vulnerable y se levanta el riesgo. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es la idea ahí? Trabajar siempre en la vulnerabilidad, ¿no? Ante una amenaza. Hablamos, por ejemplo, yo siempre tengo este concepto cuando al menos he tenido que asesorar, quizás ha habido trabajo en algunos temas. Entonces, cuando hay alguna casa, por ejemplo, o un barrio, yo siempre recomiendo que la seguridad física de una casa, por ejemplo, ¿cierto? Versus la de al lado, siempre tiene que estar mejor. Es decir, por ejemplo, yo le digo, a ver, en esta casa tiene un muro respetable de por lo menos 2 metros, 2 metros 20, listo. Tiene sobre eso una cerca eléctrica, se nota que hay una iluminación perimetral, quizás hay un par de camaritas por ahí que se noten que están trabajando, hay un rótulo disuasivo, hay quizás un perro al interior que haga un poco de bulla. Esa casa versus una casa que esté al lado, ¿no es cierto? Que capaz que tenga muros medios bajos, quizás no tienen cerrada la puerta todo el tiempo, la pasa siempre oscuras, se nota que no están pendientes de la seguridad. Esa casa es más vulnerable, ¿no es cierto? Entonces, ante la amenaza de robo de domicilios, obviamente el riesgo es más alto para la casa que no está tomando ese tipo de previsiones. No sé si ahí estamos más claros, ¿no es cierto? Entonces, la casa que tiene todos estos contramedidas, estos recursos, definitivamente el riesgo de robo va a ser mucho menor que la de al lado, que quizás no tenga esas consideraciones. Eso es el tema. ¿Alguien levantó la mano? No sé si hay alguna persona con comentario. Pero bueno, entonces, como les decía, la amenaza se aprovecha de la vulnerabilidad para establecer el riesgo. Vamos a hablar también, y ese es el nuevo concepto, de los propietarios y tenedores del riesgo, ¿no? En las organizaciones de seguridad y en general en cualquier organismo, ¿no? Quizás, bueno, no estoy muy claro cuánta gente aquí está trabajando en seguridad privada, es decir, están trabajando en una empresa que no es de seguridad privada, pero ustedes están gestionando la seguridad, son parte del departamento de seguridad. O en este caso, inclusive, bueno, como el personal de la policía también es importante chequear, a veces cuando se habla de un problema de seguridad, ¿a quién le echan de toda la responsabilidad? Es al representante, ¿no? En este caso al policía del sector, al responsable de seguridad, y creen que todo lo que pasa en seguridad es nuestro problema, es nuestro riesgo, y no es así. Es importante identificar en cada proceso quién es el dueño del riesgo. O sea, por ejemplo, si estamos hablando de una empresa, ¿no es cierto? Hay el área de bodega, donde están guardando todo el material que se compra, quizás artículos que se van a distribuir y demás. Los artículos que están en esa bodega
no es responsabilidad directamente de seguridad, existe una confusión, ¿no? Cuando hay un robo de una le echan la culpa a seguridad, no es así. ¿Quién es el responsable? Y el propietario del riesgo es el jefe de la bodega, que obviamente debe tener su bodega asegurada, debe haber un buen manejo de llaves, debe haber quizás una inspección previa para saber que no hay puertas abiertas, ventanas abiertas y demás. Entonces es importante identificar los propietarios del riesgo, los diferentes riesgos que estamos hablando, ¿no es cierto? Para que ellos son los que con nuestra visión, con nuestra orientación, van a tomar las medidas para que cualquier evento que se dé, cualquier crisis, potencial crisis, sea reducida, lo más reducida posible. Entonces, ese es el nuevo concepto, les digo, porque anteriormente de una nosotros como somos de alguna manera comedidos y somos involucrados en el tema de seguridad, aceptábamos que era nuestro problema cuando realmente no es así. Nosotros en una empresa, por ejemplo, yo, como les comentaba, yo trabajo en una empresa petrolera. Yo soy prácticamente un asesor de riesgos y de seguridad en cada una de las unidades de negocio. Me digo, a ver, los señores de producción, ¿qué problemas tienen? A ver, les roban el cobre y listo, el cable de cobre, ok, ¿cómo está la seguridad perimetral? Vamos a mejorar con cámaras, algún tipo de detección perimetral. Pero eso, claro, yo estoy gestionando la seguridad, pero quien tiene que invertir, quien tiene que apoyarme para que ellos de alguna manera no tengan interrupción en su trabajo, es justamente porque a la final la locación o la facilidad o la oficina es de ellos. Entonces, esa es la forma ahora de distribuir un poquito la responsabilidad, ¿no? Porque si es que yo me cargo todo ese muerto, digamos, vulgarmente como se habla, y yo creo que el cobre yo tengo que protegerle, yo tengo que estar responsable, la otra persona pues toma una actitud un poquito media desinteresada, ya no hay mucha colaboración. Entonces la forma que se ha establecido, no les digo, esta es una buena práctica que la tenemos justamente de prácticas internacionales con ASIS, dicen, hey, el problema del riesgo en general no es solo nuestro, es de todos. Y asimismo, si le trasladamos a la ciudadanía es igual. Creo yo que, bueno, eso es un tema que tal vez en un rato hemos de conversar un poco más, la capacitación a la gente, ¿no? A los ciudadanos en general es vital para poder de alguna manera también involucrarles en ese nivel de compromiso que deben tener para prevenir cualquier evento de seguridad, ¿no es cierto? Porque a veces creemos que ellos al final a veces son no solo neófitos, o sea, no conocen, sino también un poco a veces medio de forma irresponsable, se exponen a ciertos temas que por negligencia o por el nivel de riesgo que al final, como digo, un poco de manera irresponsable se exponen a ciertos problemas, como hemos visto ya, a veces hay gente que va sabiendo que asaltan, que van y sacan miles de dólares. Entonces, eso básicamente, esas cosas no deberían pasar, deberían, de alguna manera, esta gente también, como digo, con un poco más de conciencia debería asumir su responsabilidad. Eso es básicamente, bueno, en cuanto a lo que es tenedores y propietarios del riesgo, ¿no? Y al final de lo que tenemos previsto, vamos a ver los elementos de la gestión de crisis. ¿A qué elementos estamos nosotros considerando para una gestión de crisis adecuada? ¿No es cierto? Ahí yo quisiera, bueno, les voy a eventualmente a pedir que recuerden, y espero que hayan grabado o se hayan grabado un poco en la mente, ojalá que también, bueno, como estas clases quedan para ustedes también, para su revisión de manera sincrónica, se acuerden de la etapa de las curvas, ¿no es cierto? Cuando veíamos la diferencia entre emergencia, entre la gestión de crisis, manejo de crisis, la continuidad del negocio y todo lo que venía para atrás. Ese, como les dije, es una radiografía que deben ustedes tener a la mano para seguir trabajando. Fausto, tienes una consulta, por favor. Sí, ¿cómo está, José? Muy buenas noches con todo y igual con los compañeros. Hacer una consulta, ¿no? Usted en la área petrolera, ¿cómo evalúa usted el riesgo? ¿Con qué método? ¿Y cuál usted nos recomienda para la área de la seguridad física? Ya, a ver. Aquí hay mucha tela que cortar. Aquí vamos a hablar de riesgo. O sea, no estoy ya cerrando el tema del riesgo, les di una introducción nada más, así es que tranquilos, vamos a seguir evaluando. Lo que yo practico básicamente, la metodología más adecuada, la más consumida y quizás universal en general es la ISO 31000, que es la gestión de riesgo. Esa es una hoja de ruta de cómo se tiene que manejar el riesgo desde el involucramiento en este caso, del liderazgo. O sea, porque cualquier cosa que queramos hacer,
cualquier estándar, cualquier control que tengamos que tener, la parte fundamental es que tengamos apoyo del nivel directivo, nivel gerencial, ¿no es cierto? Y ahí para abajo comienza a manejarse el establecimiento del contexto, ¿no es cierto? Porque una cosa es una empresa petrolera, otra cosa, por ejemplo, es una empresa, como les decía, quizás el Supermaxi, una empresa de retail, otra cosa es quizás una discoteca, o sea, ¿cuál es el entorno, tanto en industria como el entorno de donde se encuentra, ¿no? El sitio donde está operando esa empresa? De ahí tenemos que establecer, obviamente, todo lo que tiene que ver con la identificación de los riesgos, o sea, qué tipo de problemas puede haber, el análisis de ese riesgo, o sea, ya haciendo una investigación de campo, ¿no? Como les decía, con entrevistas, checklists, hay bases de datos previas, hacemos el análisis del riesgo. Luego, ¿qué se hace? Se valora el riesgo mediante la evaluación. Ahí, en la evaluación, hay diferentes metodologías, ¿no es cierto? Hay metodologías que son cuantitativas. Cuando ustedes tienen bases de datos, ¿no es cierto? Decimos, ya saben que aquí se estableció que hay 10 robos a personas al año. Hemos tenido 15 eventos de fraude interno. Hemos tenido 2 asaltos a personas o asaltos a vehículos. O sea, tenemos algo medido, podemos hacer un análisis cuantitativo para sacar de alguna manera, como les dije, la crítica, la típica forma de evaluar en la matriz de de plano cartesiano. Impacto, probabilidad, ¿no es cierto? Y ahí nosotros logramos con números sacar y valorar el riesgo, ¿sí? Y esa es la evaluación de riesgo. Lastimosamente, y eso hay que decirlo, en el país, la cultura de seguridad en muchos de las empresas privadas y nacionales es casi nula en seguridad física, ¿no? En la parte de prevención, al menos de riesgos antrópicos. No hay estadísticas, no hay bases de datos, no hay referencias. Nosotros hemos tenido que hacer algunas consultorías en algunos organismos del Estado y es un poco penoso. O sea, hay un montón de eventos, ¿no? Pero quedan en el aire porque nunca hubo un registro. Entonces, nos ha tocado de alguna manera hacer, como les digo, hay básicamente 3 formas. La cuantitativa, cuando hay bases de datos, o hay números, o hay estadísticas. Cualitativa, cuando no tenemos básicamente números, sino que tenemos de alguna manera referencias y mediante entrevistas podemos establecer quizás los principales problemas. Y una mixta, que puede ser una mezcla entre algunos números y en otras también cualitativa. Esa es la forma. Entonces ahí evaluamos el riesgo en este mismo procedimiento, la ISO 31000. Luego priorizamos. ¿Cómo se prioriza? Es facilísimo, de acuerdo al número, por ejemplo, si de acuerdo al cálculo, ¿no es cierto? Tuvimos números, logramos valorar el riesgo y supimos que el riesgo número 1, o el que más se repite, por ejemplo, es el asalto a personas, por poner un ejemplo, ¿no es cierto? El número 2, porque es el que si siguen a continuación, es el fraude interno. Luego el asalto a vehículos. Entonces ahí podemos hacer la priorización del riesgo. Y luego de eso, básicamente hasta ahí está el trabajo digamos, del analista, ¿no? En este caso de ustedes, responsables de seguridad o el consultor. Se presenta ese documento o ese informe hacia el directorio y en la misma ISO, porque este es el ISO es desde la A hasta la Z en el riesgo, ¿no? Se le presenta, ellos analizan, se ve la factibilidad, porque obviamente hay un criterio bien claro, ¿no? Nosotros no podemos, por ejemplo, para cuidar, y eso pasa en la industria petrolera, por ejemplo, decimos, ¿sabes qué? Vamos a cuidar la chatarra. La chatarra a veces no vale mucho, pero un puesto de guardia, por ejemplo, ahí en el Oriente, fácil, nuestros $1,000, $4,000. Entonces, $4,000 mensuales para cuidar la chatarra, como que no justifican, ¿no es cierto? Entonces, lo que se proponga como contramedida o como mejora en seguridad, tiene que ser costo eficiente, tiene que ser factible para que de alguna manera, digamos, ya sabes que se está mucho digamos, fraude, ¿no es cierto? Vamos a establecer por ejemplo, ahí la ISO 37000, que es justamente la prevención de lavado de activos y de fraude. Por ejemplo, vamos a establecer este tema de gestión. ¿Cuánto nos cuesta? Listo. Y si logramos que esta contramedida, obviamente, en un costo menor, nos ayude a reducir, es aplicable. Si es que la contramedida es más cara, no se puede aplicar. Entonces, de eso va a depender justamente la factibilidad. Luego se hace el análisis costo-beneficio, se aplica la contramedida al riesgo que nosotros ya hemos establecido. Normalmente, como les dije yo, ¿no es cierto?, en la primera clase. No todos los riesgos que salgan se tienen que atender. Habrá riesgos que son tolerables, hay riesgos que están un poco incipientes, entonces no es necesario gestionar. Los riesgos más altos, los que en la matriz nos salgan en rojo, digamos, o los altos, hay muy alto, alto, mediano y bajo, ¿no es cierto? Entonces los muy altos, los altos atenderemos en base a las contramedidas que propongamos. Luego de eso, al final,
aplicamos la contramedida y en un sistema de gestión, nosotros habíamos hablado de gestión y de mejora continua, después de aplicar la contramedida, establecemos después de unos 3 meses, 6 meses o quizás al año, se vuelve a evaluar ese riesgo y ese riesgo tiene que haber reducido. Y ahí viene el concepto, me estoy saliendo un poco del tema, pero es importante y valga la pregunta que tiene Fausto, me parece. El riesgo que tuvimos inicial, o sea, el riesgo que estuvo antes de que haya la contramedida, se llama riesgo inherente, al haber escuchado tal vez alguna vez, riesgo inherente. Luego de aplicar la contramedida, ¿no es cierto? Ya establecimos que hay que, por ejemplo, para el robo de camionetas, digamos que hay robo de vehículos, ok, vamos a poner el tracking vehicular y en el centro de operaciones ya tenemos nuestro protocolo de emergencia. Listo, vamos a actuar, ok, le hicimos esa contramedida, evaluamos en 6 meses, 1 año, y posiblemente el robo de camionetas que pasó en el Oriente, que era muy común, comenzó a reducirse, ¿no es cierto? Ya el riesgo aplicado a la contramedida se llama riesgo residual. Entonces, les doy 2 conceptos de riesgo inherente cuando está el riesgo puro, el riesgo que, digamos, el riesgo natural, el que le encontramos básicamente sin ninguna contramedida, y luego el riesgo residual, que es ya el riesgo aplicado a la contramedida, ya fue evaluado en un segundo periodo. No sé si ahí está, se respondió la pregunta, mi estimado, me parece que era Fausto. Michael. Sí, solamente quería acotar algo. Buenas noches, señores. Buenas noches, Claro. José, compañeros. Bueno, En base a lo que mencionas, tienes mucha razón en cuanto a lo que mencionas referente a cómo minimizar el riesgo o cómo evaluar el riesgo dentro de cualquier organización. En el caso de la Universidad Internacional del Ecuador, donde nosotros laboramos, tenemos como director de seguridad al MBA y CPP Eduardo Larrota. Sí. Y la forma como a nosotros él nos ha guiado, básicamente es mediante los informes que cada uno de nosotros o de los colaboradores de seguridad van elaborando. Y en ese sentido tenemos básicamente cómo ir valorando el riesgo de acuerdo a las novedades que se repiten. Se me ocurre un caso, por ejemplo, en la zona de parqueaderos. ¿Cuántos choques promedios tienes al mes, a la semana o quincenalmente? Y en base a eso, pues tú puedes ir midiendo el porcentaje y el riesgo que tienes allí para tomar una acción correctiva. Exacto. Y ese es un tema que a la final también, bueno, es importante. Aquí podemos realmente trabajar y conversar. Bueno, no estamos saliendo mucho del tema. Es importante que ustedes sepan que para cualquier cosa que hagamos en crisis tenemos que haber establecido el riesgo. Y ojo que el riesgo para, como dice el dicho, es más que trillado. Lo que no se mide no se mejora. Entonces lo que dice Michael, es bueno tener siempre una señal de alerta en función de números, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos indicadores en cualquiera de nuestras gestiones, si ya se está dando un evento repetida vez y es más, se comienza a incrementar, es momento quizás de tomar una acción oportuna para prevenir, para reducir ese evento, ¿no? De lo contrario, pues puede haber, como ustedes saben, ya no sé si han visto la pirámide también que se habla de los eventos, los incidentes en cambio de seguridad industrial o safety, se habla de una pirámide donde ya cuando hay unos eventos repetitivos y se incrementa al final de la pirámide ya se habla de una fatalidad. Entonces, un poco son señales de alerta, por eso es importante medir cualquier cosa que hagamos, cualquier gestión, para poder ir mejorando, ¿no? Esa es quizás otra recomendación que les doy acá. Pero bueno, en temas de gestión de riesgos, básicamente es lo que les acabo de comentar. Esa es un poco la hoja de ruta que aquí, en este documento también van a ver, en este módulo vamos a hablar un poco a breves rasgos de la gestión de riesgos. Quisiera, por favor, ir revisando estos conceptos porque son quizás los más importantes y para un poco ir no cansándoles, quisiera que por favor me ayuden ustedes ahí comenzando a leer. No sé si tal vez Jorge Vaca, ¿me puede ayudar tal vez con el primer concepto, por favor? Activo. Jorge, ¿está conectado? Sí, aquí estoy. Por favor. Activo. Todo lo que tenga valor tangible o intangible para una persona. Gracias. Fausto, por favor, ¿me puedes ayudar con el segundo, activos intangibles? Sí, dice, activos intangibles, activos que no tienen presencia física, incluyen información, propiedad intelectual, credibilidad y reputación e identidad de la marca. Gracias. Vamos a ver. Nuestro amigo
Jason, Valencia, el tercero, por favor. Tangibles. Activos, perdón. El tres. Activos tangibles, activos que tienen presencia física, incluidos los activos humanos y ambientales. Ya, gracias. Aquí hago un paréntesis. No sé si está claro el concepto de activo, ¿no es cierto? Estamos hablando de activo. Un activo puede ser tangible o intangible, ¿no es cierto? Intangible, como ya se leyó, es importante diferenciar, ¿no es cierto? De intangible hablamos de información, propiedad intelectual, hay reputación, hay imagen, hay secretos comerciales, hay patentes, todo lo que de alguna manera que no tenga una objetividad, no se le puede ver visualmente, no se puede establecer, no es una caja fuerte, pero en cambio, ojo, el activo intangible puede ser mucho o más valioso que cualquier tipo de temas tangibles, ¿no? Es más, y aquí también les lanzo una pequeña recomendación, o como yo digo vulgarmente, una pequeña flecha. Osvaldo, sí, ¿quieres decir algo? Estaba prendido el micrófono. Ok, la recomendación que les doy aquí, mis estimados amigos y colegas, es que en las empresas tenemos cada vez más activos intangibles, ¿no? Existen, Osvaldo, por favor, ¿puedes apagar el micrófono o tienes alguna consulta? Osvaldo. Gracias. Entonces, como les decía, regresé, en una empresa hay cada vez más activos intangibles, ¿no es cierto? La razón, muchas razones, les voy a dar una nomás. Me imagino que ya han escuchado la famosa transformación digital. No sé si alguien tiene alguna idea de lo que significa la transformación digital o qué es lo que conceptualizan con el tema de transformación digital. Bueno, yo me voy a seguir adelantando acá. La idea es que, a ver, Francisco, por favor. Sí, buenas noches. No sé si se me escucha bien. Clarísimo. Ya, perfecto. Bueno, transformación digital podemos verla como un ejemplo, lo que tenemos ahora, de lo que está pasando con respecto a la información. Se perdió el micrófono, Francisco. Aló. Ahí está mejor. Ya. Se trata, por ejemplo, con un ejemplo de lo que estamos viendo de la información financiera de los clientes a nivel mundial de los bancos, que estamos pasando también, por ejemplo, de lo que eran los CARDEX que se manejaban antes, que manejábamos libretas de ahorros físicas. Ahora ya la información se está digitalizando toda completamente para manejarse a través de servidores, para tenerla, obviamente, poderla manejar más fácilmente y poderla mover también de una manera más cómoda. Inclusive esto se está probando ya con las historiales médicos de las personas en algunos países, en donde obviamente la persona ya tiene una identidad en donde constan todo su expediente médico, todo su expediente financiero, pero ya no es de manera física, sino todo totalmente digital. Ahora ya todo corre a través del Internet. Y claro, obviamente teníamos el problema de que estas bases empezaron a ser hackeadas, para lo cual se empezó a probar de alguna forma, de alguna manera, anónimamente los gobiernos empezaron a probarlo a través de blockchain, que es un sistema seguro que permite no solo tener una base de datos, sino varias bases de datos que se comunican entre sí todas y que todas tienen la misma información y que al ser atacada una a otra puede servir como de archivo base. Eso, ingeniero. Muchas gracias, Francisco. Destaco el conocimiento que tienes, es muy interesante. Sí, a ver, hay blockchain, hay temas de mucho complejidad. Lo que les puedo decir en resumen, que la transformación digital también de alguna manera y en general, y lo mucho más digerido, es que todas las empresas están tendiendo hacia la tecnología, hacia la virtualidad, hacia la conectividad, hacia el Internet, hacia aplicaciones que van facilitando la vida, van facilitando la gestión, el comercio, las ventas, ya no son locales, son globales. Eso ha ayudado a dinamizar mucho los negocios, pero también hay mucho riesgo, ¿no es cierto? Entonces, el perfil del profesional de seguridad
de alguna manera está, y les dije yo algo en la primera clase, está enfocándose bastante hacia la virtualidad. Entonces, como recomendación, les diría, este tipo de cosas jamás van a ser, la parte física jamás va a terminar, porque siempre vamos a tener este tipo de eventos, los desastres, quizás algún tipo de asaltos, de todo lo que vemos el día a día, lastimosamente, pero hacia lo que no vemos, ¿no es cierto? Lo intangible tiene ya una incidencia sumamente preocupante en las empresas. Como les comentaba ya en la clase anterior, en el 2013 ya, o sea, ya casi hace 10 años, los incidentes o los eventos virtuales, los riesgos virtuales superaron ya a los físicos. Entonces, los activos intangibles son de mucho cuidado, de mucho análisis, porque imagínense ahorita, por ejemplo, si nos hackean, ¿no es cierto? Nos bloquean la clase, se acabó la continuidad de esta clase. Imagínense un banco que pierda justamente la conectividad, como dijo Francisco. Es decir, todo este tema es prioritario. Ahí también hay otra ISO, la ISO 27000, que es justamente seguridad de la información, que tiene que ver con el tema de la continuidad claro, en temas de activos intangibles, ¿no? Entonces, bueno, seguimos ahí trabajando. No sé si podemos continuar con el siguiente concepto, mi estimado, a ver, ¿quién está por ahí? Mesías, el concepto número 4, por favor. Estás con mute. No. Por favor. Ingeniero, saludos cordiales, ingeniero. Muchas gracias, igual. Sobre la empresa. Sí. Una organización, institución, agencia, negocio o empresa. Gracias, una institución. Mi estimado Ángel Muñoz, podemos trabajar en el 5, por favor, 3.5. Ángel Muñoz. Ángel Muñoz no ha estado atento en la clase, me parece. Vamos a ver si Julio. Sí, aquí estoy. Buenas noches, aquí estoy. Tengo baja la señal. Ya, pero podemos leerle, sí lee por favor el 3.5. Gestión de riesgos. No, creo que está sin señal. Ya. Claro. Ya, por favor. A ver, vamos, avancemos un poco. Germán Mora, por favor, 3.5, podemos leerle, Germán. Es una forma de que podemos ir evaluando a ver si estamos atentos o no. Deberíamos estar atentos ahí, por favor, compañeros. Les agradezco estar pendientes de los conceptos. Germán Mora, ¿estamos conectados? Un enfoque estratégico para la gestión de programas de seguridad. Ya. Le voy a dar leyendo, mi estimado. Yo sé, no vale, parece que está caminando, hay gente, yo veo que están conectados incluso en los vehículos, yo sé que estamos en las actividades, más bien no les voy a forzar mucho. Si alguien está en alguna actividad que no sé, en su escritorio me avisa para no involucrar mucho en el tema y no complicar. Voy a leer yo. Un enfoque estratégico. A ver, me ayudan cerrando el micrófono. Gestión de riesgos de seguridad empresarial dice que es un enfoque estratégico para la gestión de programas de seguridad que vincula la práctica de seguridad de una organización con su misión, objetivos, utilizando la gestión de riesgos establecida y aceptada a nivel mundial. Es decir, lo que hablamos hace un rato, ¿no es cierto? Me preguntaban de la gestión de riesgos. Lo que hacemos aquí, básicamente, estableciendo y gestionando el riesgo es alineándonos hacia los objetivos de la empresa. ¿Cuáles son los objetivos de la empresa? Producir, generar dinero y tener bien, básicamente, una continuidad del negocio. Eso es básicamente. Eso implica, obviamente, tener a sus empleados seguros y demás. Entonces, nuestro trabajo como responsables de seguridad, o en este caso de una sociedad en general, es tratar de establecer los riesgos que puedan interrumpir esa producción, que puedan reducir esas ganancias o que puedan poner en riesgo a sus activos, ¿no? Como a las personas y los equipos. Eso es un poco lo que se hace. Esa es la gestión de riesgos empresariales. El riesgo, ¿qué es? Es lo que habíamos conversado, el efecto de la incertidumbre en el logro de los objetivos estratégicos, tácticos y operativos. O sea, en cualquier actividad que ustedes tengan, siempre va a haber una incertidumbre, básicamente. Porque nosotros tenemos la certeza, habrá muy pocas cosas, pero en los procesos siempre hay un factor de incertidumbre. Por ejemplo, si nosotros estamos
el día de hoy sentados aquí, ¿no es cierto?, manteniendo la clase. Pero yo no puedo garantizar al 100% que no se va a ir la luz, que no se va a ir el internet y que quizás en el transcurso de la noche, esperemos que no pase, pueda haber, ¿no es cierto? O sea, ese factor pequeño, obviamente aquí es pequeño, de incertidumbre existe. Y ese es justamente el trabajo que tenemos nosotros en el análisis de riesgo. Por eso el concepto de riesgo aquí es un concepto moderno, ¿no? Es el efecto de la incertidumbre en conseguir un objetivo. Obviamente ustedes saben que hay objetivos estratégicos, hay objetivos tácticos y hay objetivos específicos que se llaman operativos. Ese es un poco, ¿no? Para traducirles un poco el concepto en general. La evaluación es básica, la evaluación es el proceso que se genera, lo que habíamos hablado hace un rato, ya me adelanté, el proceso general y sistemático para evaluar los efectos de la incertidumbre. O sea, estamos viendo qué tan grande puede ser esa incertidumbre. Si no es tan grande, es en base a la estadística, en base a nuestra investigación, vamos a lograr a ver qué pasa con esa famosa incertidumbre en el logro del objetivo. Por ejemplo, vamos a analizar el riesgo de, por ejemplo, del desplazamiento vehicular o del transporte de mercadería de Quito, Guayaquil hacia el puerto, por ejemplo, de qué sé yo, vamos a llevar o estamos trabajando para la empresa Nestlé. Vamos a ver, entonces, qué problemas tienen, qué tipo de asalto ha habido, dónde han sido los problemas. Logramos de alguna manera evaluar esa incertidumbre en el objetivo de llevar ese vehículo desde Quito hacia Guayaquil, para que un poco le entendamos el concepto de la evaluación. Entonces, esta evaluación que incluye la identificación del riesgo, obviamente estamos hablando del asalto a vehículos, el análisis del riesgo, ¿no es cierto? Hacemos un análisis previo, una investigación de qué pasó, dónde pasó, a quiénes les pasó, si hay inclusive los tiempos también nos pueden decir algo. Y la evaluación básicamente es de ese tema, ¿no es cierto? Es la evaluación. Como les había comentado hace unos minutos, el propietario de riesgo. Es importante establecer cuál es el miembro, en este caso, cuál del riesgo, ¿no es cierto? Hablemos que estamos hablando del desplazamiento del vehículo. ¿Quién será el propietario del riesgo? ¿El dueño de la mercadería o el jefe del área de transportes, quizás, que es el dueño del vehículo? Habría que establecer cuál es el propietario del riesgo en ese sentido. Y a ellos comenzar, porque como les dije, ¿no es cierto? Nuestra función es asesorar en ese sentido, reducir las pérdidas, prevenir los eventos. En ese sentido, hay varias contramedidas. Ustedes, así como dato curioso nomás, aquí tenemos muchos eventos de robo de mercaderías, ¿no es cierto? O sea, de asaltos a vehículos en transporte de mercaderías en países como México, Brasil. Esto ya es invivible, o sea, es impresionante el riesgo. Allá ya no saben qué ponerles a los vehículos y qué hacer para lograr reducir este tipo de problemas. Esperemos que no lleguemos a esos niveles. Lastimosamente, bueno, en nuestro país teníamos índices muy bajos, estamos siendo, como ustedes ven, no solo el internet y las diferentes buenas prácticas son globalizadas, la delincuencia es globalizada, hemos importado muchos tipos de quizás delincuentes y por ende las malas prácticas que existen. Entonces, esperemos que en este tema de transporte de mercadería no lleguemos a esos niveles, por allá, como os digo, es sumamente impresionante lo que pasa por allá. Pero bueno, regresando al último concepto, el análisis de causa-raíz. Este es un tema súper interesante que también es parte de la metodología de riesgo, que es una técnica utilizada para identificar las condiciones que inician la ocurrencia de una actividad o estado no deseado. O sea, el análisis causa-raíz viene en algunas metodologías como la Bowtie, que también es para analizar riesgos. La idea es identificar por qué se dio, dónde se dio y qué es lo que pasó, básicamente la trazabilidad de por qué se llegó a dar el incidente. Eso en general, yo he dado un concepto a grosso modo de los temas acá. Quiero en este momento dejar un poco de hablar yo para darle paso a mi colega y gran amigo, compañero de batallas en el mundo de la seguridad. Está ya conectado Fernando Chávez, quien nos va a dar unas pequeñas también, a partir de aquí pues va a tomar la palabra. Quizás, bueno, esto es parte de lo que él estaba ya manejando. Me he metido yo, me he adelantado un poco para, en esta, a mí me gusta, como ustedes ven, pues conversar y a veces yo creo que no quiero tampoco desvirtuar, más bien el condumio lo tiene Fernando. Fernando Chávez, como les decía, un consultor con mucha experiencia, uno de los mejores y más competentes consultores de seguridad. Esa es la diferencia, que aquí no viene una persona a hablar de teoría, sino de la práctica. Esto con eventos, con anécdotas, con incidentes, con experiencias, es más digerible, ¿no? Se puede comparar realmente lo que es un manejo de crisis, lo que es un análisis de riesgos.
Fernando tiene mucho que contarnos. Entonces, sin más, Fernando, voy a dejar de compartir para que compartas tu pantalla, ¿te parece? Muchas gracias, José. Ya. Bienvenido, Buenas noches Fernando. a todos. Muy amable por tus palabras. En realidad vamos aquí, todos vamos a aprender, todos nos vamos a retroalimentar de las experiencias que de una u otra manera hemos obtenido durante el tiempo de trabajo en seguridad. Todos somos colegas en este ámbito y creo que todos tenemos algo que compartir y retroalimentar para poder avanzar, ¿no? Como un gremio, como un equipo, en este caso, en este curso, el cumplir los objetivos, ¿no? Que es que justamente ustedes luego de cursar esta preparación puedan estar en condiciones de manejar adecuadamente una crisis en cualquier tipo de organización que ustedes trabajen. Bien, buenas noches con todos y vamos a ir adelante. José me dejó sin presentación, así es que vamos a buscar. ¿Tienes la presentación o te pongo yo acá? Sí, tranquilo, sí. Acá estamos. Ok. Bien, como ustedes conocen, esta es una especialización prácticamente que ustedes están haciendo en gestión de crisis en seguridad. Los riesgos intencionales, ya hablaron algunas cosas de riesgos con José. Los riesgos intencionales son riesgos complicados que requieren de una experiencia importante para poder manejarlos adecuadamente y cumplir lo que es hoy el nuevo paradigma de la seguridad, ¿no? Contribuir con las organizaciones en el cumplimiento de sus objetivos, ¿no? Los objetivos de las organizaciones depende mucho de la misión de esa organización y va a definir una serie de objetivos estratégicos que nosotros tenemos que alinearnos objetivamente. Y cuando digo alinearnos objetivamente, estamos hablando justamente de partir de una base de planificación basada en el conocimiento de estos riesgos intencionales. Puntualmente ya en lo que es manejo de crisis vamos a tener que evaluar las amenazas, conocer las amenazas y saber qué amenazas podrían convertirse en un obstáculo para que la organización pueda cumplir con sus objetivos. Y esas amenazas hay que gestionarlas, que es la gestión de riesgos en definitiva. ¿Cierto? Les escuché, perdón, hablando de la norma ISO 31000. Efectivamente es el estándar global de la gestión de riesgos. En eso están basadas todas las metodologías, o la mayoría, porque la norma ISO 31000 tiene un apartado que certifica, digamos, las metodologías con las cuales se trabaja bajo el estándar global, que es la norma ISO 31000. Entonces, hay una variedad de normas que ustedes pueden adaptar, perdón, una variedad de metodologías que ustedes pueden adaptar dependiendo de lo que quieren lograr en la organización y viendo qué amenazas tienen que enfrentar e inclusive entendiendo qué es lo que hace la organización. Pues los objetivos de aquí inicialmente van a ser entregarles justamente este marco teórico para que ustedes puedan realizar una planificación de operaciones de emergencia basado justamente en el conocimiento de la amenaza, ¿no? Todo programa de seguridad se basa en el conocimiento de la amenaza, especialmente lo que es protección física de activos, ¿no? Y la gestión de crisis obviamente tiene que conocer qué amenazas tiene que enfrentar para poder gestionar adecuadamente el riesgo. Entonces, eso es una base fundamental y José ya lo trató también oportunamente. También vamos a comunicar, ¿no?, el compromiso de recursos, es decir, siempre que nosotros establecemos un proyecto, un programa dentro de la organización debe tener un retorno. Todos los gerentes en la organización, cuando entregan unos recursos a usted como gestor de la seguridad, esperan un retorno. Y el retorno en la seguridad es la gestión de los riesgos. Es decir,
contribuir con la organización a que cumpla sus objetivos. Ese es el nuevo paradigma de la seguridad. Ya el antiguo paradigma de cercas, alarmas, guardias, se queda a un lado, no porque no se haga, ¿no? Eso es parte de la protección física y es una parte fundamental. Pero hoy por hoy, con amenazas cibernéticas, la transformación digital que hablaba José, ha hecho también que las amenazas muten, ¿no? Las amenazas son cambiantes. Y en este sentido, tenemos que entender estas amenazas que pueden representar un obstáculo, un freno dentro del cumplimiento de objetivos en las organizaciones. Y otro tercer objetivo es proporcionar justamente la forma en que vamos a trabajar, los lineamientos, los estándares y algunas guías, ¿no?, de gestión de crisis, que aunque en el mundo en general hay cosas que no están totalmente estandarizadas, hay estándares como la ISO 31000, como bien lo mencionaba José, la ISO 27000, la 37000, la 28000, la 45000, todas estas que congruen, ¿no?, que confluyen en lograr un objetivo, que es el manejo de un programa orientado justamente a manejar la problemática que debe ser identificada en esta base de planificación, que es la evaluación de riesgos. Si no sabemos de qué nos vamos a defender, lógicamente que no podremos hacer un plan efectivo, ¿no? Ya Broder, que es uno de los autores uno de los íconos, digamos, en seguridad, en la gestión de riesgos, ¿sí?, escribe un libro que se llama Análisis de Riesgos, Estudios de Seguridad y Análisis de Riesgos, ¿no? Y él es un especialista en seguros, pero muchos de los conceptos de seguro se han ido adaptando ya al manejo de riesgos intencionales y se han convertido en estándares como mejores prácticas a nivel mundial. Y él decía que ningún plan o programa puede ser efectivo si no tiene un entendimiento claro de la problemática que va a resolver. Si nosotros no entendemos qué es lo que necesita nuestra organización para mantener su negocio en el tiempo y cumplir sus objetivos estratégicos, cumplir con su misión, no podremos plantear un programa, una planificación de operaciones de emergencia y manejo de crisis, en este caso, para poder contribuir con la organización a este cumplimiento de objetivos o al cumplimiento de su misión. Entonces, esto es muy importante. Algunos temas que vamos a ver son justamente la importancia que tiene la gestión de crisis, que ya lo mencionó José ampliamente, algunos estándares de la industria que son aplicables y se definen como las mejores prácticas dentro del campo de la seguridad, ¿sí? Y otro tema es verle a la emergencia o definirle a la emergencia como algo relevante para la organización, en términos relevantes, porque muchas veces en las organizaciones existe ya un formatito, ¿no?, que estamos acostumbrados a manejarnos, que es el famoso plan de manejo de emergencias, y que va de organización en organización solo cambiando de nombre, muchas de las veces, no digo siempre. Pero esto es una mala práctica, ¿no?, porque no hemos entendido cuán relevante es para la organización, ¿sí?, el manejo de una emergencia adecuado, técnico, oportuno, para contribuir a que esa organización sea sostenible, sustentable, ¿no es cierto?, en el tiempo y pueda cumplir con sus objetivos en el corto, mediano y largo plazo. Luego vamos a ver algo de análisis de amenazas, evaluación de riesgos de manera general, ya bastante lo hablaron con José, y un tema importantísimo que es el análisis de impacto en los negocios. Hace un momento intervenía uno de los participantes y decía, con Eduardo Larrota estamos chequeando los incidentes y estamos viendo las oportunidades de mejora, y con eso nosotros hemos mejorado la evaluación de riesgos. Desde luego, eso se llama análisis causa-raíz. Y el análisis de impacto en los negocios es otra de las herramientas importantes
en la base de la mejora continua del riesgo. El análisis del impacto en los negocios hace saber en la organización qué es lo que puede afectar significativamente en su continuidad y qué recursos nosotros podremos manejar, ¿sí? Para poder, digamos, mitigar el impacto que pueden tener algunos incidentes, ¿no? O riesgos. Y ya ustedes hablaron también, los propietarios, tenedores de riesgo y las partes interesadas, que son parte fundamental dentro de la gestión de emergencias o la gestión de crisis, y algunos elementos de la gestión de crisis. Esto, de manera general, ustedes ya revisaron algunos términos que ya van a entender conforme avancemos con la presentación. ¿Y cuáles son los antecedentes que han marcado ya, digamos, que las organizaciones comiencen a un poco ver de manera relevante el manejo de emergencias? Son las experiencias anteriores, ¿no? Como bien lo mencionaban hace unos minutos. Experiencias que ha tenido el mundo, ¿no? En general. Por ejemplo, en el siglo XIX ya se sufrían temas ambientales, ¿no? Riesgos de la naturaleza, riesgos naturales, como inundaciones, terremotos y otros desastres naturales que afectaban significativamente a las organizaciones, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que despertó el interés en ver cómo manejar ese tipo de eventos o de incidentes. Y avanzando en el tiempo, comenzó a aparecer otros fenómenos como la piratería, la violencia en el lugar de trabajo. Y ustedes me dirán, ¿y la violencia en el lugar de trabajo requiere de un plan de manejo de crisis? Desde luego. Desde luego que requiere, desde luego que en el mundo en general existe ya esta preocupación permanente de la violencia en el lugar de trabajo. De hecho, ASIS Internacional, la organización a la cual nos pertenecemos, José y yo, como profesionales de la seguridad, tiene todo una guía de prevención e intervención de violencia en el lugar de trabajo, porque es un tema que afecta significativamente a las organizaciones, ¿no? Entonces, es un tema que también ha despertado el interés en el manejo de crisis. El desafío informático del 2000, el Y2K, ¿no? Cuando decían que las computadoras no van a resistir este problema y que todas se afectarían y que en un momento determinado no van a dejar de funcionar muchos servicios, ¿no? que son importantes en la continuidad de operaciones de muchas de las organizaciones. Y esto fue superado, no es que no se dio, sino que fue superado gracias a invertir una serie de recursos que permitió salir de este problema, ¿no? y lograr la continuidad de las operaciones informáticas. Hasta que en septiembre 11 del 2001, ¿no? se presenta el ataque a las Torres Gemelas y organizaciones que creían que estaban en el lugar más seguro del mundo y que su información nunca iba a ser vulnerada, sufren lo que se conoce como amnesia organizacional y pierden toda su información y desaparecen del mercado, ¿no? Siendo empresas transnacionales importantes, relevantes en el mundo de la economía mundial. Entonces, miren, aún más se acentúa la importancia de la planificación de operaciones de emergencia y de la gestión de crisis, ¿no? Y luego viene el famoso COVID-19, que ya el Fondo Monetario Internacional advertía, ¿no? Una recesión económica importante y en medida de cómo se maneje esta crisis, el mundo podría salir adelante en la parte económica de diferentes formas, ¿no? Inclusive hicieron una interpretación con letras y decían que comenzamos con una V, una caída fuerte y una salida rápida, ¿no es cierto? Luego teníamos una U, que nos quedábamos más bajo un tiempo y luego salíamos.
pero ustedes vieron que finalmente vivimos una W, ¿no? Una caída, salimos, volvimos a caer, volvimos a salir y todavía tenemos como pendiente, a pesar de que ya se ha superado, digamos, en la parte de el combate al virus por las vacunas, etcétera. Pero esto también ha traído otros temas paralelos, problemas que requieren de la atención del profesional de seguridad, ¿no? El incremento de los ciberataques. Hoy por hoy la ciberdelincuencia es uno de los negocios para el crimen organizado, uno de los negocios más importantes porque produce 3 veces la ganancia de lo que produce el narcotráfico. Y también otro de los fenómenos que se está estudiando es el incremento de la violencia luego de la pandemia. Entonces, todos estos fenómenos hacen que ya las organizaciones miren al manejo de crisis, a la planificación de operaciones de emergencia de una forma relevante, ¿no? Como nosotros decíamos inicialmente que es el objetivo de este curso, ¿no? Cómo nosotros tenemos que plantear en la organización este manejo de operaciones de emergencia, de tal manera que la organización esté consciente de la contribución que haremos en el cumplimiento de objetivos con un manejo adecuado, objetivo, técnico, basado en la planificación con el conocimiento de la amenaza y la evaluación de riesgos. No sé si ustedes tienen alguna consulta durante el tiempo que estoy yo hablando o algún tema que no esté entendido, por favor, siéntanse en la libertad de interrumpirme. Aquí vamos a ver los estándares y directrices de la industria, como ya estimado mencionamos. Fernando, perdona que interrumpa. Sí, ¿cómo estás, Fernando? Buenas noches. Gracias por compartir. Bienvenido nuevamente, Fernando. Un gusto verte. 2 detallitos. Si me van poniendo en el chat el grupo y el tema que han escogido para tener ya un briefing contigo, Fernando. Correcto. Y si ahora le pusiste ya en grande. Ok. Excelente, Fernando. Entonces les invito a los compañeros, una sola persona por grupo, ir identificando el tema que ha escogido para canalizar a los facilitadores y tener ya un control sobre los proyectos que irán entregando bajo la directriz de Fernando. Excelente, Fernando, bienvenido y tenemos unos 45 minutitos más para trabajar con el equipo. Ya 45 minutos para terminar, ¿no? Eso, sí, para okay. las 9. Vamos rápidamente a revisar estos estándares y luego nos vamos ya a trabajar un poquito, ¿no? Una lámina más y listo. Por favor. La parte teórica es fundamental, ¿no? Usted adquiere el conocimiento, los principios, los conceptos, pero la parte práctica le va a permitir, obviamente, aplicar estos conceptos y de eso es lo que se trata esta parte práctica en el taller. Decíamos que tenemos varios estándares y dentro de esos estándares está la famosa norma ISO 31000 de la gestión de riesgos. Se han desarrollado muchos otros estándares, especialmente con la iniciativa de ASIS Internacional, que es la doctrina que nosotros manejamos y que, sí, dicho sea de paso, la doctrina de ASIS está alineada con todas las buenas prácticas y los estándares ISO a nivel mundial, ¿no? Que son aceptados a nivel mundial como buenas prácticas. Ahora, no es que se alinee de casualidad, también es importante señalar que ASIS hace parte de los entes asesores del desarrollo de normas. De hecho, en el 2007, ASIS lanza la iniciativa GCI, que es los estándares globales en seguridad. Cuando dice, un momentito, todos los profesionales opinan sobre normas y estándares, pero ¿dónde está la opinión del profesional de seguridad? Y ahí ASIS se convierte en un asesor importante y ustedes van a ver que todas las normas y estándares, especialmente los de sistemas de gestión, basan el desarrollo, la planificación de cómo desarrollar este proceso o los procesos del sistema de gestión
basados en la evaluación de riesgo y en muchos conceptos de ASIS internacional, ¿no? Entonces, aquí tenemos justamente otro estándar que es la resiliencia organizacional. ANSI ASIS lanza su primer estándar de resiliencia en el 2009, el SPC1, ¿no? En el 2009. Y hoy por hoy tenemos el ORM1 2017, que es seguridad y resiliencia en la organización y cadena logística. ¿Por qué conocer estos conceptos? Porque obviamente dentro de el programa de seguridad, dentro de toda su estrategia de seguridad en la organización, usted tiene que alinearse con los estándares que maneje la organización. Y toda organización en seguridad debe tender a tener una resiliencia, ¿no? Que es la capacidad de la organización en seguir operando en situaciones adversas, ¿no? Y aún más salir fortalecida porque es un proceso, las situaciones adversas son procesos de aprendizaje también. Bien, aquí tenemos la ISO 22301, que es el sistema de gestión de continuidad de negocios. Está muy enlazada con la ORM 2017, ¿sí? Porque todas las organizaciones resilientes son capaces de mantener la continuidad de sus negocios. La ISO 45000 también de seguridad y salud. La 27000 de seguridad de la información. Que todas estas hacen parte integral, ¿no?, de todo un programa y que debe ser tomado en cuenta también en la planificación de operaciones de emergencia. Por ejemplo, la razón por la que las organizaciones que estaban en el World Trade Center en septiembre 11 del 2001 no pudieron superar esa crisis es porque tuvieron amnesia organizacional, es decir, no aplicaron una norma de un sistema de gestión de seguridad de la información, que es la ISO 27001. Entonces perdieron toda su información. El NFPA también, que es una organización importante, el National Fire Protection Association, esta organización que aunque su nombre indica que es protección contra incendios, tiene muchas normas que apoyan el desarrollo y la implementación de sistemas de gestión, de programas y normas para implementar una serie de sistemas de seguridad, apoyando fundamentalmente en el análisis de vulnerabilidad con el NFPA 730 y la instalación de sistemas de seguridad 731, ¿no? NFPA 731. En el tiempo, como todas las organizaciones tuvieron un proceso de aprendizaje, los Estados Unidos tienen una organización federal, la Federación de Administración de Emergencias de los Estados Unidos, FEMA, que desde el 2010 se convierte, digamos, en un líder en la gestión de emergencias y emite una serie de normas, de directrices que ya son aceptadas por la Administración General de los Estados Unidos y han sido adoptadas también en varios países, ¿no? Perdón. La NFPA en el 2010 también lanzó un manual, ¿sí?, de protección de activos en la gestión de crisis en el 2020. Entonces, es importante que ustedes conozcan que existen estándares a nivel mundial que son totalmente aplicables y que en cualquier momento usted puede hacer una aplicación de los estándares. Con esto vamos al taller, ¿no? El inicio lógico de la gestión de emergencias en el desarrollo de un plan es obviamente definir, como decíamos, la emergencia en términos relevantes para la organización. ¿Cómo definimos la emergencia en términos relevantes para la organización? Identificando las amenazas que pueden convertirse en obstáculos para que las organizaciones puedan cumplir sus objetivos. Es la única forma. Si no es relevante para el gerente, si usted no le dice al gerente, mire, si no gestionamos esta amenaza que se puede convertir en riesgo porque estamos con una exposición muy alta, entonces la organización corre el peligro de desaparecer o afectarse importantemente o dejar de operar por un tiempo. Entonces, esas cosas le van a llamar la atención al gerente, pero no le podemos decir por intuición o de memoria. Tenemos que ir al proceso sistemático de la evaluación de riesgos, ¿no?, con una metodología objetiva y mostrando los resultados a la gerencia para que pueda tomar decisiones informadas,
Ustedes deben haber escuchado esto mucho, ¿no? La gerencia toma decisiones informadas. ¿Quién informa cómo se puede afectar a la organización? Nosotros, realizando todo el proceso de evaluación de riesgos, y no solos, sino con un equipo multidisciplinario que pueda definir objetivamente qué es lo que puede realmente afectar a la organización. Entendiendo las amenazas, entonces sí, ya se puede plantear en términos relevantes la emergencia dentro de la organización. Y para eso hay que establecer una estructura, ¿cierto? Para que esta estructura que va a manejar estas emergencias, estas amenazas identificadas y va a manejar toda la planificación de operaciones de emergencia e inclusive el manejo de crisis, sí pueda llevar a cabo todas las tareas que se necesitan antes, durante y después de la emergencia. Antes, previniendo todos los posibles eventos, durante, respondiendo y controlando, mitigando el impacto, y después de la emergencia, con la continuidad y la recuperación de las operaciones que son importantes para la organización. ¿Sí? Entonces, esta estructura es fundamental para llevar a cabo esta planificación y también un método para manejar los recursos, ¿no? Porque toda operación, todo proyecto necesita de recursos, ¿sí? Y hay que utilizar los recursos disponibles que vamos a requerir. Si planteamos en términos relevantes a la organización va a entender que se necesitan recursos también importantes, y eso logramos a través de herramientas como el análisis costo-beneficio, que no es, digamos, tema de este curso, pero que es importante mencionarlo. Y otra herramienta que nos ayuda a conseguir recursos es el análisis VIA, que es el análisis de impacto en los negocios. ¿Por qué? Porque vamos a decir cuánto va a impactar en el negocio un evento y cuánto puede perder ese negocio. Por lo tanto, cuánto de recursos se necesita para mitigar ese riesgo. ¿Sí? No sé si está entendido. Cualquier cosa, por favor, me detienen. Y también hay que establecer un medio, ¿no?, para llevar las operaciones hacia y desde la modalidad de operaciones de emergencia. Es decir, vamos a establecer cómo nosotros vamos a pasar de una operación normal a una operación de emergencia y viceversa. Entonces, eso es importante en la gestión de crisis. Bien, ¿cuáles son los objetivos de la gestión de crisis? Minimizar la probabilidad de una amenaza o emergencia, mitigar el impacto que se produce si se produce esta amenaza y recuperarse de la emergencia y reanudar las operaciones normales. Entonces, como les decía, la herramienta efectiva es realizar un análisis de riesgos en la fase inicial del desarrollo de plan de emergencias. ¿Ok? Tenemos un videíto, pero vamos a trabajar en grupos, ¿no? Creo que Fernando tiene planteado ya los grupos y vamos a entrar a trabajar ya en grupo, por favor. Perfecto, Fernando. Yo Gracias. tengo listo ya el print de pantalla para exponer a los compañeros los temas. Me falta el grupo 2, el grupo 8 y el 9, y el resto ya tiene escogido su equipo, su tema. De tal maneras, Fernando, tú puedes continuar si quieres que te ayude con el video o seguimos adelante. Perfecto, si podemos ver el video mejor. Ya, si eres tan gentil de copiarme el video o si lo puedes postear. Déjame ver si lo pueden escuchar. O si no, me copias el link y yo te lo posteo. No lo están escuchando, ¿no? No. Se escucha fuerte y claro. Energía solar. Sí, se escucha. Nuestro dispositivo no solo puede ayudar en casos de cortes de energía, sino también eliminar su factura de electricidad.
Toque el botón para ver cómo fabricamos estos Perdón, dispositivos de está bajo cambiado costo el y video. aprenda cómo hacer los suyos propios. Deme un segundo, por favor. Fernando, una aclaración. Claro que sí, adelante. Fernando Brito, por favor. Ok. Si pusimos ¿cómo es? La opción 2, el robo. Opción 2, ok. Vale. Estaba subido en la plataforma, no sé si tienes disponible ese video, Fernando. Ahorita no tengo acceso, pero si me copia del chat, yo te pongo inmediatamente. Fernando, una inquietud. Por favor. Claro que sí, adelante. Para Fernando Brito, perdón, buenas noches. Lo que pasa es que en el grupo 6 estamos solamente 2 personas. Queríamos ver si nos podemos fusionar con el equipo 2, que prácticamente vamos a tratar el mismo tema porque ellos también están 2 personas. Ah, buena idea. Ahora mismo les posteo luego de que termine Fernando y nos coincidimos, ¿ok? Excelente, gracias. Gracias, Michael. Ya. No tengo disponible el video. Me disculpas. Para que me pongan en el 3, profe Fernando. Listo, Edwin, ya coordinamos. Fernando, si le seleccionas el link y le pones en el chat del grupo de aquí de Zoom y te coloco inmediatamente. Ya, dame un segundito, por favor. Claro que sí. Selecciónale el link, le copias y le pones en el chat y ya te pongo. Perfecto. Ya te puse ahí. Ok. Ok. Ya, gracias, José. De nada, hermano. Listo. ¿Deseas que lo postee? Sí, gracias. Ok. En este momento vamos a ver un video sobre áreas y componentes de la gestión de riesgo. Listo, lo voy a correr. En esta lección vamos a estudiar las áreas y componentes de gestión de riesgos. Estas áreas están interrelacionadas para el fortalecimiento de la gestión de riesgo y son análisis de riesgos, reducción de riesgos, manejos de eventos adversos y recuperación. Vamos a explicar de manera general lo que es cada una y empezamos por análisis de riesgos. Esta área tiene un componente muy importante que es el estudio de amenaza y vulnerabilidad. Las medidas de análisis del riesgo están dirigidas a calcular el riesgo de desastres en una determinada región para un grupo poblacional en particular. Para ello, se hace un análisis conjunto de los diferentes factores de riesgo de desastres que estudiamos en el módulo 1, con el fin de determinar las vulnerabilidades y amenazas específicas de una sociedad o grupos aislados. En el caso de análisis de vulnerabilidad, es necesario a su vez considerar los factores políticos, institucionales, socioeconómicos y socioculturales para definir el perfil de vulnerabilidad correspondiente. La investigación de las relaciones causa-efecto entre amenaza y vulnerabilidades llevan al análisis del riesgo. Los instrumentos más importantes para el análisis del riesgo son estudiar los desastres y los fenómenos naturales importantes ocurridos en el pasado, investigar detalladamente las amenazas específicas de tipo geológico, climático y otras, de ser posible en un contexto nacional y regional. Establecer un diagnóstico participativo y actualizado de los mapas de amenazas y la representación de las vulnerabilidades. Censar la población amenazada, especificando el género, el grado de vulnerabilidad, sobre todo número de personas por hogar, estado de la vivienda, actividades productivas, animales, habilidades o requerimientos especiales en caso de emergencia. De lo explicado podemos sintetizar en lo siguiente.
Análisis de riesgos comprende por un lado el estudio de la amenaza, es decir, del elemento externo, lo que está fuera de nuestro alcance. Por otro lado tenemos el estudio de la vulnerabilidad, es decir, del elemento expuesto a una amenaza. Esto sí es completamente dependiente del alcance del ser humano, pues los seres humanos somos los que interferimos directamente en la condición de vulnerabilidad. La siguiente área es reducción de riesgos. Para referirnos a esta área es importante mencionar que la gestión de riesgos alude sobre todo a aquellas actividades que previenen o reducen las consecuencias negativas de los fenómenos naturales a mediano o largo plazo. Se incluyen medidas políticas, legales, administrativas e infraestructurales con respecto a la amenaza. Por otro lado, se trata también de influir sobre las condiciones de vida, la conducta de la población amenazada, con el objetivo de disminuir su riesgo frente a desastres. Los componentes de reducción de riesgo son prevención y mitigación. Prevención es la evasión absoluta de los impactos adversos de las amenazas y de los desastres conexos. Por ejemplo, reubicación de casas, industrias, empresas comerciales e infraestructura que se encuentran en áreas amenazadas, tales como planicies de inundación o cerca de volcanes. Mitigación es la disminución o la limitación de los impactos adversos de las amenazas y de los desastres afines. Por ejemplo, construcción de muros para controlar inundaciones, construir edificaciones sismorresistentes. En términos comunes, prevención es evitar y mitigación es limitar. La transferencia del riesgo es otro componente de la práctica que en la práctica forma parte de la reducción de riesgos. Es el proceso de trasladar formal o informalmente las consecuencias financieras de un riesgo en particular, de una parte a otra, mediante el cual una familia, comunidad, empresa o autoridad estatal obtendrá recursos después de que se produzca un desastre. Por ejemplo, los seguros, reaseguros, bonos de catástrofe, fondos de emergencia, entre otros. A las ya mencionadas se suman las siguientes medidas que sirven para reducir los riesgos. Reglamentación nacional y local del uso del suelo, señalización de zonas para vivienda y zonas industriales o comerciales con la infraestructura necesaria, así como zonas naturales intangibles. Para ello se necesita un catastro lo más completo posible. Manejo sostenible y expansión de las áreas forestales, control de reforestación y erosión e implementación de una silvicultura sostenible. Forestación a lo largo de los ríos con la plantación de especies nativas de la zona que serán los cercos naturales de protección frente a inundaciones. Posiblemente refuerzo también a través de infraestructura como diques y muros de contención. Adaptación de la infraestructura a los fenómenos esperados, incluyendo disposiciones administrativas y legales. Por ejemplo, elevación del nivel de los puentes, refuerzo de las construcciones, sistemas de drenaje e irrigación. Fortalecimiento de las competencias y responsabilidades locales a través de la descentralización y desconcentración. Capacitación y especialización de la población y de las instituciones nacionales y locales con respecto a las causas y consecuencias de los desastres y a sus posibilidades de prevención y mitigación, entre otras. El manejo de eventos adversos es el tercer campo de acción esencial en la gestión de riesgos de desastres. Aquí se trata de evitar o minimizar las pérdidas de vidas humanas y daños materiales en caso de que ocurra un fenómeno natural extremo. Antes del fenómeno es necesario preparar a las instituciones participantes, sobre todo a las unidades contra desastres y de defensa civil, bomberos, entidades de salud, policía, entre otras, y a la población en amenaza para las situaciones que posiblemente se presentarían a fin de tomar las medidas necesarias. Entre los componentes del manejo de eventos adversos tenemos preparación, alerta y respuesta. Preparación es un término genérico para los mecanismos nacionales de coordinación y de orientación normativa sobre la reducción del riesgo de desastres, que deben ser de carácter multisectorial e interdisciplinario, y en las que deben participar el sector público y privado, la sociedad civil y todas las entidades interesadas en un país. Como ejemplo de lo que comprende este componente, podemos mencionar la elaboración de planes de contingencia,
la ejecución de simulaciones y simulacros de evacuación. Se denomina alerta a la declaración formal de la pronta o inminente ocurrencia de una amenaza. Esta información debería llevar a las organizaciones de emergencia a activar los mecanismos establecidos previamente y a la población a tomar precauciones específicas. Respuesta es el suministro de servicios de emergencia y de asistencia pública durante o inmediatamente después de la ocurrencia de un desastre, con el propósito de salvar vidas, reducir los impactos a la salud, velar por la seguridad pública y satisfacer las necesidades básicas de subsistencia de la población afectada. Por ejemplo, evacuación, búsqueda y rescate, alojamiento temporal, medidas para el manejo de eventos adversos. Fijar un marco legal y asignar apoyo estatal para la protección contra desastres, sobre todo en asistencia humanitaria a la población. Establecer una estructura de intervención y coordinación para asegurar la repartición de tareas, la estructura comunicativa y el diseño de planes de emergencia. Para ello hay que definir las competencias, determinar qué recursos están a disposición y asignar tareas a la población. Además, es necesario crear un plan de evacuación y garantizar los suministros de emergencia como son primeros auxilios, alimentos, agua potable, medicinas. Creación y fortalecimiento de los servicios de búsqueda y rescate, equipamiento de potenciales alojamientos de emergencia o albergues, aseguramiento de las vías de comunicación y evacuación, realización de simulacros para casos de desastres. Recuperación. La recuperación es un proceso que comienza inmediatamente después que ha finalizado la fase de emergencia. Los programas de recuperación, conjuntamente con un mayor grado de concientización y de participación pública después de un desastre, representan una valiosa oportunidad para desarrollar y ejecutar medidas para reducir el riesgo de desastre. Los componentes de la recuperación incluyen la rehabilitación y la reconstrucción. Rehabilitación se refiere a medidas de corto plazo, restablecimiento de servicios básicos tales como distribución de agua potable, distribución de alimentos, generadores eléctricos de emergencia, centros temporales de comunicación, entre otros. Podemos citar algunos ejemplos del restablecimiento temporal, con la entrega de agua en bidones o bolsas y distribución en carro-tanques. Suministro con generadores eléctricos, restablecimiento del servicio en instalaciones críticas como hospitales, albergues, instalación de estaciones móviles de comunicación, instalación de centros asistenciales de salud y puestos de socorro, adecuación de alojamientos temporales y refugios, reconstrucción. La fase de reconstrucción que sigue a un desastre es especialmente propicia para la implementación de una prevención integral de desastres. Por un lado, proporciona la posibilidad de tomar en cuenta las experiencias adquiridas durante el último fenómeno natural y por otro lado, tanto las instituciones como la población se encuentran especialmente receptivas para los enfoques preventivos en este tiempo. La gestión de riesgo es un elemento fundamental de las medidas de reconstrucción. Para ello es necesario analizar primero las causas y consecuencias del último fenómeno, así como las posibles modificaciones en el perfil del riesgo. Los resultados se utilizan para la definición de las medidas de prevención, mitigación y preparación necesarias. De esta manera se puede evitar una repetición del desastre. En otras palabras, es importante evitar reconstruir el riesgo. Nos despedimos y los invitamos a participar de nuestro próximo tutorial. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a ti. Muy amable. Bien, como ustedes ven, la base de la planificación es la evaluación de riesgos. Y para evaluar los riesgos, obviamente, tenemos que seguir un proceso. Un proceso que la ISO 31000, la norma ISO 31000, lo ha hecho bastante amigable, si cabe el término. Obviamente tenemos que aplicar alguna metodología que usted la definirá evaluando, ¿no es cierto?, cuáles son sus requerimientos de acuerdo a la organización. Entonces, para poder hacer eso, ustedes saben el contexto
de la evaluación de riesgos, voy a poner rápidamente una lámina, ¿no? Esta es una estrategia, por ejemplo, de ASIS, del SRM, que contiene todos los elementos de la norma ISO 31000, es decir, la identificación y la priorización de activos que tenemos que proteger, la identificación y priorización de riesgos, qué riesgos pueden afectar a estos activos, y mitigar los riesgos que hayamos priorizado, ¿sí? Y luego, No se ve, obviamente... perdón, Fernando, no se ve la lámina, estaba subiendo una lámina. Oye, gracias. Ahí tenemos. Listo, si le pones en modo presentación, ideal. Ahí estamos. Excelente. Listo, miren, entonces les decía, este ESRM, que significa por sus siglas en inglés la gestión de riesgos de seguridad en el entorno empresarial, ¿sí? Tiene todos los componentes. Realmente esto podríamos decir que es una metodología que aplica la norma ISO 31000, porque la norma ISO 31000 nos dice, o el estándar global nos menciona que nosotros tenemos que caracterizar la organización, entender la organización con el análisis del contexto interno y externo, y eso nos va a permitir identificar y priorizar los activos que tenemos que proteger. Y conceptos importantes dentro de eso son el propietario de activo, que ustedes ya saben que es aquella persona que es dueña del activo dentro de la organización, no es responsable del activo dentro de la organización. Las partes interesadas, dentro de las partes interesadas están los empleados, está la comunidad, están los proveedores, los contratistas, etcétera. Y cada uno de estos activos, perdón, cada uno de estos activos tiene un valor y en base a ese valor tenemos que priorizar. Pero el valor de los activos dentro de la organización no se refiere solo al valor intrínseco del activo, es decir, a su valor económico, sino también al valor que aporta dentro de la organización el activo para el cumplimiento de los objetivos. ¿Ok? Una de las herramientas importantes dentro de esta identificación y priorización de activos es el famoso análisis de impacto en los negocios, ¿sí? Que va a permitir, obviamente, establecer qué activos y qué procesos son importantes dentro de la organización y qué tiempo podría la organización continuar su operación si esos activos no estuvieran presentes o si se ven afectados por un evento catastrófico, una emergencia, un desastre, ¿no es cierto? Entonces, ese es el análisis vía y da un valor agregado, digamos, dentro de este proceso. Y luego identificamos y priorizamos los riesgos. Una vez que tenemos identificados los activos que son los más críticos o los que más agregan valor para que la organización cumpla con sus objetivos, identificamos los activos, asociando activos y amenazas, ¿no? Y definimos los riesgos, Luego evaluamos los riesgos. La evaluación de los riesgos no es más que comparar si los riesgos, la afectación de los riesgos está dentro de lo que la organización ha establecido como tolerancia, ¿sí? O como aceptación del riesgo. Esa es la evaluación del riesgo dentro del proceso ISO 31000. Y una vez que comparamos, decimos, no, está fuera de la tolerancia, entonces este riesgo es relativamente bajo o medianamente alto o medianamente bajo. Los criterios que usted establece, lo establece inicialmente dentro de establecer el contexto. Entonces, esos criterios que se establecen son los que van a permitir luego evaluar qué riesgos son los más críticos y qué riesgos son los menos críticos, o qué riesgos son los aceptables y qué riesgos hay que gestionarse, lo que nos permite priorizar esos riesgos, ¿sí? En base a la tolerancia o la aceptación que tiene la organización. Luego que priorizamos esos riesgos,
Desarrollamos la mitigación, desarrollar la mitigación dentro de seguridad es desarrollar los planes y los programas que van a prevenir, a proteger y a mitigar, ¿no es cierto?, el impacto de los riesgos. Entonces, el enfoque de la gestión de seguridad es la prevención, la protección y la mitigación. ¿Ok? Prevención a través de análisis de información, inteligencia, sí, lo que puede usted encontrar sobre amenazas circundantes, estadísticas, tendencias de criminalidad, etcétera. Puede lograrse la prevención, la mitigación a través de implementar planes que disminuyan, ¿no es cierto?, el impacto de la afectación y la protección a través de sistemas de protección física. Ese es el enfoque de la seguridad en riesgos intencionales. Y luego dice que hay un siguiente paso que es mejorar y avanzar, y que la ISO 31000 dice mantener permanentemente la comunicación y consulta con las partes interesadas y evaluar, ¿no?, y una evaluación iterativa permanente. Eso es lo que se hace acá también. Evaluación continua del riesgo, el intercambio de información. Aquí viene el análisis e investigación de la causa raíz que hablaba nuestro colega de la UID precisamente, inicialmente, y la respuesta a incidentes, ¿no? Todo incidente debe ser registrado. ¿Qué más? Pues primero reportado, segundo registrado y después investigado, ¿no? Y parte de la investigación de ese incidente es el análisis causa raíz, que permite determinar por qué se dio ese incidente, a aplicar medidas correctivas e identificar cuáles son los problemas, ¿no? Y los problemas de seguridad se dan por 3 razones. No identificamos adecuadamente las vulnerabilidades, las contramedidas no son efectivas o no se han identificado cambios. Dentro de eso se pueden establecer una serie de mejoras y se mejora la evaluación continua del riesgo. Miren, esto es una metodología, es una estrategia de ASIS que plantea para aplicación, usted puede aplicar. Dentro ya de lo que es de la parte práctica, que tenemos pocos minutos, vamos a tratar de avanzar lo más pronto. Tenemos apenas 10 minutos, ¿no? Pero vamos a explicar la parte práctica. Vamos a hacer un cuadrito con lo siguiente. Miren, ustedes van a identificar, ustedes escogieron un escenario. Cualquier escenario que hayan escogido, ustedes van a identificar qué activos deben protegerse dentro de ese escenario, cuáles son las amenazas que actuaron en ese escenario, porque es un escenario que ya se dio, cuáles fueron los riesgos que se materializaron en el escenario y cuál fue la exposición o la vulnerabilidad, ¿sí? Acuérdense que las amenazas se aprovechan de la vulnerabilidad y se convierten en riesgo. Y cuando defina los activos, recuerde que dentro de los activos, universalmente se conoce también como activo de la organización o de las instituciones a las personas. Hay que considerarlas. Entonces, dentro de su escenario, usted en cada grupo reúnase rapidito. Tenemos 10 minutos para identificar activos, amenazas y riesgos frente a la vulnerabilidad que pueda haber identificado también dentro del escenario. No sé si tienen alguna pregunta. Si no, continuamos con el taller. ¿Tienen alguna consulta? Sí, está claro lo que tenemos que trabajar. Listo. Fernando, si me permites, voy a postear en este momento cómo están los grupos. Entonces, el grupo 1 y el grupo 5 tienen el tema de secuestro de guías penitenciarios en crisis, el tema de Turi. Para el segundo tema, robo de armamento en destacamento militar Cooper, está el grupo 2, el grupo 4 y el grupo 6. Para el asalto a vehículo blindado, está el grupo 3
nada más. Y la afectación en las operaciones de maseo EP por la cepa crisis Crohn del COVID tiene el grupo 5. ¿Ok? Entonces, habían planteado la posibilidad de que un grupo se una con otro. Entonces, vamos a agilitar ese tema de manera inmediata para proceder. Entonces, la propuesta era de Michael, ¿verdad? Michael. Correcto, correcto. Nos íbamos a fusionar con el grupo 2 y el 6. 2 y 8. 2 y 6. Sí, ¿no? 2 y 6. Correcto. Ok, entonces voy a poner el grupo 2, el grupo 6 y le elimino este de acá. Okay. Fernando, una preguntita. El grupo 7 que hemos tomado, parece, ¿Ya? con los compañeros, el tema 3, por favor. El tema 3, el grupo 7. Ok, lo cambio, no hay problema. No nos ha tomado en cuenta. Ok, ahí está. Listo. Entonces, el cuarto del director de operaciones de la petrolera, el grupo 7. El grupo 6 hace con el grupo 2, ¿cierto? Trabajará el grupo de robo de armamento, igual que el grupo 4. ¿Hay alguna duda? Podemos seguir avanzando, Fernando. Entonces, continuamos con, dejo de compartir pantalla. Profe, no se olvide de mandarme al 3, enviarme. Cada uno se va a ir al grupo que corresponda, ¿ya? Por favor, comiencen a trabajar y yo voy a entrar a los grupos para poder apoyarles en lo que requieran. Listo, ya lo... Perfecto, entonces lo que vamos a hacer es, voy a abrir los grupos. Tenemos 6, 7, ¿cuántos grupos son? Perdón. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 7 grupos. Tomando en cuenta que el grupo 2 y el grupo 6 va al grupo 2, ¿ok? Entonces los habilito. Las personas que no tengan grupo pueden ubicarse en uno de ellos. Listo. Está abierto el grupo. Ya está todo claro de lo que tenemos que hacer. Si hay alguna pregunta, es el momento de que lo hagan en este momento. Ya está habilitado los grupos. Ingeniero, tenga la banda al grupo 5, por favor. Si me ayudas con el nombre, por... no le vi el grupo. ¿Quién me pidió? Jason. Para que me ayude con el grupo 3, por favor. Ya. Solamente me dicen su nombre, por favor, porque no le identifico todavía. Edwin, el grupo 3, por favor, profe. Edwin, con gusto, grupo 3. Listo. Ya te doy el cojos, Fernando. Ok, gracias. Ok, dale. Listo, Alberto Garáfalo. Darío, ¿a qué grupo vas? Darío Lara. Somos del grupo 8, estábamos nada más 2 integrantes con Alberto Garófalo. No sé si nos reasigna o nos une con algún otro grupo. Con gusto. ¿Qué tema escogieron? La verdad es que con Alberto no hemos todavía acordado nada. Esperábamos a ver el tema que hayan elegido al grupo que nos asigne. Ok, ¿les parece bien si Alberto, te envío al grupo 1? Grupo 1 junto con Alberto Garófalo. Con Alberto Garófalo y Darío Lara. Ok, grupo 1. Listo, ok, perfecto, gracias. A ti. Listo. Germán Mora y Osvaldo Segovia, ¿algún grupo, por favor? Al grupo 5, por favor, porque anteriormente éramos el 9. Ok, grupo 5. Listo. Perfecto, Fernando. Ya puede entrar a los grupos. Listo. Gracias.
Gracias, Fernando. Un gusto. Ok. Fernando. Bueno, nuevamente nos vemos. Ok, muchas gracias. Listo, Hola. listo, Fernando. Felicito a los grupos, hay unos temas muy buenos, veo que se han preparado, están sobre la onda. Y Fernando, vas a tener una muy buena oportunidad para compartir tus experiencias y también este magnífico grupo, muy buenos temas y muy buenos aportes. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Felicitaciones a todos. Creo que alcancé a pasar por todos los grupos. Veo que estamos avanzando bien. Es importante alinear algunos conceptos, algunos principios. Espero haberles aportado en esta primera ocasión. Vamos a seguir trabajando. La idea es llegar a plantear ya sobre esa base de la evaluación de riesgos, algo como esto que les voy a compartir, que es un trabajo de otro grupo, ¿no? No es trabajo nuestro. Ajá. Es solo para que vean, miren, que pudieron hacer otro grupo, ¿no? Otro grupo de otro curso. Miren, luego de identificar todos los activos, amenazas, riesgos, vulnerabilidades, se establece el propósito de la gestión o la planificación de operaciones de emergencia, las prioridades, los supuestos de planificación, las tareas, los comandos de gestión, los servicios médicos, comunicaciones, entre otros temas que vamos a revisar dentro de o a lo largo de esta preparación, ¿no? Entonces, les invito a seguir motivados, a trabajar en equipo, a plantear de una manera relevante la planificación de emergencias en sus organizaciones y cualquier cosa estamos a las órdenes para poder seguir avanzando.
Les deseo también un buen descanso, una buena noche. Nos vemos el próximo miércoles, don Fernando. Afirmativo. Entonces nos vemos el próximo miércoles, Fernando, y una excelente noche para todos ustedes. Muchas gracias, Fernando. Un buen descanso. Gracias, ingeniero. Gracias, compañeros. Gracias, profesor. Gracias, ingeniero. Una buena noche. Buenas noches a todos. Buenas noches, profesor. Saludos. Buenas noches. Saludos a todos.